usted tiene la obligación de contrastar, de verificar, de comprobar lo que dice el mensajero. Si usted escucha al mensajero, usted no puede decir es la última palabra. Usted tiene que de forma inmediata estudiar la palabra de Dios. Y si está relacionada con la palabra de Dios, entonces usted puede decir, Dios ha dado la palabra, su palabra, al mensajero, para que yo aprenda. Y si no está conforme a la palabra de Dios, entonces usted tiene que hacer lo siguiente: retener lo bueno, nada más. Por eso, hermano, hermana, es muy importante que usted tenga que leer la palabra de Dios. Muchas congregaciones y muchos los que asisten a las congregaciones consideran de lo que ha hablado el mensajero, ya, es verdad. Y no es así. Usted tiene la obligación de agarrar la palabra de Dios, recordar lo que ha hablado el mensajero, contrastar si es verdad o no es verdad. Y si está relacionada con la palabra de Dios, pues entonces diga gloria a Dios que el Señor me ha dado palabra para que yo aprenda. Y si no está relacionada con la palabra de Dios, usted lo único que tiene que hacer es retener lo bueno. Nada más. Nada más. Por eso, hermano, cometen esos errores muchas congregaciones. Me refiero a los que asisten a las congregaciones. Cuando ellos, en vez de glorificar al Dios Todopoderoso, glorifican al hombre. Y después los cristianos dicen, no somos idólatras. Y están siendo idólatras. Por eso, hermano, entiéndalo. Estamos en un tiempo donde muchos han celebrado hace días atrás, vamos a celebrar la muerte de Jesús. Y hoy están celebrando la resurrección de Jesús. Miren, hermanos, de los religiosos, de los perversos, de los idólatras, el problema de ellos. Pero de los creyentes, de los que se dicen ser hijos de Dios, estén celebrando eso, es que no conocen la palabra de Dios. No tienen pleno conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, hermana, usted tiene que entender. En la Pascua, los creyentes, los hijos de Dios, celebramos la libertad que Jesús nos dio. Amén. La salvación que Jesús nos dio. Eso nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, celebramos en la Pascua. No celebramos la muerte de Jesús. No celebramos la resurrección de Jesús. Hemos aprendido en el anterior domingo. Nosotros decimos claramente como se nos fue enseñado en la palabra de Dios. Abraham, Isaac, Jacob. No nosotros los creyentes tenemos
un Dios vivo, no un Dios muerto. Nosotros tenemos un Dios vivo, no tenemos un Dios muerto. Por eso, hermano, a veces no entienden. La Pascua significa Jesús crucificado. La Pascua significa libertad que Jesús nos dio a nosotros, al creyente. La Pascua significa la salvación que nos ha sido dada a nosotros. La Pascua significa lo que nosotros somos, justificados. Eso significa la Pascua. Por eso, hermano, usted tiene que entender y comprender lo importante que es usted y yo, como creyentes, debe entender perfectamente. Somos hijos de Dios. Usted y yo, si usted es creyente, debe entender y comprender que somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios sabe qué es la Pascua. La Pascua es libertad. La Pascua es salvación. La Pascua es Jesús que ha sido crucificado en la cruz para que nosotros tengamos salvación, para que tengamos libertad. Esa es la Pascua, no es la cena. Entienda. Por eso el hijo e hija de Dios tiene que comprender perfectamente. Si yo soy hijo de Dios, tengo que saber perfectamente lo que significa todo lo que es la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús es desde Génesis hasta Revelaciones. No es la doctrina de Jesús 4 evangelios. No es la doctrina de Jesús 13 epístolas. No es los 5 libros últimos. No es solamente Revelaciones. La doctrina de Jesús es desde Génesis hasta Revelaciones. Entiéndalo, compréndalo, aquel que dice ser hijo, hija de Dios. El creyente tiene que tener la certeza de ser un hijo o hija de Dios, pues sabe que Dios Todopoderoso es su Padre, Jesús el Señor, y el Espíritu Santo guía y me lleva a Jesús. Por eso, hermana, tenemos que nosotros ya definirnos. Usted que es creyente, usted que se dice ser cristiano, usted que dice ser hijo o hija de Dios, tiene que conocer plenamente la palabra de Dios. Todos los que entienden lo que es la palabra de Dios saben lo que es la Pascua. Cuando se dice yo soy libre, porque yo no soy libre por mí mismo, sino porque alguien me dio libertad. Y ese alguien es un Dios todopoderoso que se llama Jesús. Eso es lo que yo tengo que entender. Eso es lo que yo tengo que celebrar. Eso es lo que yo tengo que agarrarlo para mí. Yo soy libre. Yo soy salvo.
solamente por Jesús. No tengo yo en qué momento celebrar la muerte, ni tampoco tengo que celebrar la resurrección cada año. Una vez fue el sacrificio y nada más. Una vez y nunca más. Ya fue dado. El Señor nos los ha mostrado en el Antiguo Testamento. Le llaman el Tanakh. Le llaman la Torá. Pero nosotros, todos los hijos de Dios, conocemos perfectamente que la Pascua celebramos porque nosotros hemos sido libres por Jesús, hemos sido salvos por Jesús, hemos sido sanos por Jesús, hemos sido prósperos por Jesús. Somos bendecidos por Jesús. Lea Éxodo, lea la salida. ¿Cómo salieron los judíos? No salieron con las manos vacías, oiga. Han salido con oro, plata. Con lino fino. No han salido cobardemente. Han salido alegres. Han salido gozosos. La libertad no tiene precio humano. La libertad es con la sangre de Jesús. Solamente es con la sangre de Jesús. Nosotros podemos ser libres. No existe un ser humano que pueda decir soy libre. Solamente aquel creyente puede decir soy libre por la sangre de Jesús. Solamente la sangre de Jesús nos da libertad. Como dice su palabra en Juan 8:32. Si Jesús nos libertare, verdaderamente somos libres. Creyente entienda, comprenda. La libertad no le da la congregación. La libertad no le da solamente asistir a una congregación. La libertad le da Jesús, nadie más. Solamente Jesús le da libertad a todo hijo, hija de Dios. Amén. Por eso vamos a recordar, porque somos hijos de Dios. ¿Qué nos dice en Gálatas 3:26? En Gálatas 3:26 nos dice, porque todos son hijos de Dios por la fe en el Cristo Jesús. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Solamente somos hijos, hijas de Dios, porque tenemos la fe de Jesús, el Cristo. ¿Qué nos dice Juan 1:12? Mas a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Solamente aquellos que creen en el nombre de Jesús, el Cristo. Somos hijos de Dios, ¿están entendiendo? Primera de Juan 3:1, ¿qué nos dice? Miren cuán amor nos ha dado el Padre,
que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Por el amor de Dios ha sido que seamos nosotros los creyentes en Jesús llamados hijos de Dios. Que nos dice en Salmos 2:7, y yo recitaré, declararé el decreto, la decisión. Dios Todopoderoso me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Miren, hermanos, el Padre dijo al creyente, mi hijo eres tú. Por eso, hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios, tiene que estar seguro quién es su Padre. ¿Cuál es la doctrina de Jesús? ¿Cuál es la fe de Jesús? No es con la fe humana, como ya hemos aprendido anteriormente. Con la fe humana no podemos creer en Dios. Con la fe de Jesús sí podemos creer en Dios. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso me dijo, mi hijo eres tú, te engendré hoy. Por eso es importante recordar que cuando el creyente se arrepintió, se humilló ante Dios Todopoderoso, entonces recibió el Espíritu Santo. Es decir, el creyente es revestido del Espíritu Santo. El creyente está dentro del Espíritu Santo. Desde ese momento el creyente fue bautizado también con sabiduría e inteligencia. Por eso, hermano, entienda. Usted dice, soy hijo de Dios, pues demuéstrelo. No celebre la muerte de Jesús, ni celebre la resurrección. Celebre la libertad que Jesús le ha dado a usted. Recuerde lo que Jesús le hizo libre a usted. Y usted va a poder hacerlo solamente con la sabiduría e inteligencia que Dios le dio en ese momento, en ese instante. El creyente es hijo de Dios. Ya no puede pedir sabiduría e inteligencia porque está dentro de él el Espíritu Santo. Es decir, en el Espíritu Santo, es decir, el hijo, la hija de Dios, es revestido en el Espíritu Santo, está dentro del Espíritu Santo. Y si yo soy dentro del Espíritu Santo, dependo del Espíritu Santo. Y la sabiduría y la inteligencia me es dada. Porque yo estoy dentro del Espíritu Santo. Si bien dice la palabra de Dios que se debe pedir sabiduría e inteligencia, se refiere a la persona antes de creer, confiar y obedecer a Jesús, lo que hizo en la cruz para mí y para usted. No tenía sabiduría ni inteligencia y era incrédulo. Pero al ser creyente, ya no es necesario pedir. Un claro ejemplo. ¿El creyente tiene al Espíritu Santo? Es la pregunta. La respuesta es sí. Y está revestido de Él. Entonces, ¿será correcto pedir en oración al Padre que le dé el Espíritu Santo? No. No es correcto. Porque ya estaría dudando y llegar hasta ser incrédulo, lo que sí sería pecado y
posible perdición. Oiga, si usted lo tiene al Espíritu Santo, si usted está revestido del Espíritu Santo, ¿por qué otra vuelta va a orar para pedir nuevamente al Espíritu Santo? No es correcto. Es lo mismo, la sabiduría y la inteligencia. A usted le ha sido dada, porque la sabiduría del Espíritu Santo no es humano, es de Dios. Dios le da a usted sabiduría e inteligencia. Entonces el creyente, el Hijo de Dios, está seguro que tiene al Espíritu Santo y por lógica tiene sabiduría e inteligencia y se manifiesta en el Hijo de Dios porque no tiene pensamientos de venganza, de maldad, de hacer trampa, de mentir, de robar, de ultrajar, de dañar, etcétera, etcétera. Cuando el hijo, la hija de Dios, tiene la sabiduría y la inteligencia, no puede pensar en dañar. Ya no tiene esos pensamientos de mentir, de engañar, de lastimar. Ya no tiene eso. Entiéndalo. Aquel que tiene el Espíritu Santo, así mismo también tiene sabiduría e inteligencia. Porque no puede tener un ser humano el Espíritu Santo y ser perverso, teniendo pensamientos tenebrosos para dañar a su prójimo. Por eso entienda. Si usted tiene el Espíritu Santo, también tiene sabiduría e inteligencia. No tiene pensamientos del mundo. En ningún momento. Entonces el creyente conoce y ya sabe perfectamente de la sabiduría e inteligencia que Dios dio al Hijo de Dios. Por eso hace que éste tenga, es decir, el creyente, tenga un diálogo distinto a los del mundo. Por eso entiende, hermano. El diálogo que tiene el creyente es distinto a lo que tiene el mundo. Y el mundo a veces, hermano, confunde, porque es su forma, su trabajo, siempre de querer llevar a la confusión. Y le dicen al creyente, sea varón, sea mujer, es muy inocente. ¿Qué tal eso? Es inocente. Oh, es fácil de engañar. No es así. Por eso el creyente tiene un diálogo distinto que el mundo no conoce y que el mundo también no lo acepta. Es distinto. Por tanto, el hijo y la hija de Dios es una persona singular que al mundo no le gusta, ¿me entiende? No le va a gustar las acciones del creyente. Veamos a un joven o a una jovencita. Sabe perfectamente que mantenerse virgen no es por su propia decisión. Es porque comprende que Dios Todopoderoso le dijo que el templo del Señor es el cuerpo. Por lo tanto, llega a ser un cuerpo limpio. Miren, hermano,
Es lo que nosotros, el creyente, tiene ese conocimiento. Porque así nos fue enseñado conforme a la palabra de Dios. Pero el mundo dice, no, todo lo contrario. Tonto, tonta, aquella persona que sigue permaneciendo virgen, sea varón, sea mujer. Miren, hermanos, el mundo siempre tiene pensamientos perversos. El creyente tiene el Espíritu Santo y tiene sabiduría e inteligencia que Dios le da. No tiene pensamientos malignos. Por eso esto también se replica en personas mayores que no pueden hacer de su cuerpo lo que les venga en gana. Bueno, yo ya tengo 50 años, puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No es así. Por eso no puede un hombre o una mujer dedicarse a cualquier vicio, porque es perjudicial a él, a ella misma. Entienda. El hijo, la hija de Dios, dice claramente, yo soy hijo, hija de Dios, porque yo, dice, estoy revestido por el Espíritu Santo. Y si yo estoy revestido por el Espíritu Santo, tengo sabiduría e inteligencia que Dios me da. Y mis pensamientos son distintos a los del mundo. Amén. Por eso el creyente, el hijo y hija de Dios, tiene sabiduría e inteligencia, porque lo demuestra siguiendo la palabra de Dios, que son de amor y misericordia, llegando a manifestar la benignidad de Dios Todopoderoso. Y dice, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Ese es el hijo y la hija de Dios, hermana. Ese es el hijo y la hija de Dios. No puede salirse del amor y la misericordia de Dios. Porque en el momento en que se sale, ya no es hijo, hija de Dios. Son hijos, hijas del mundo. Y los que permanecen en el amor y la misericordia de Dios, empiezan también a ser misericordiosos y a dar amor. Por eso dicen, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si usted comprendió perfectamente, entonces el creyente, hijo, hija de Dios, puede bendecirse y bendecir a los suyos de la siguiente manera. Padre, en el nombre de Jesús, hablo lo escrito, porque sé bien que Jesús, el Cristo, es la fuente de todas las bendiciones. Y lo tengo por gracia. Y es posible, por lo que hizo Jesús en la cruz para mí, Jesús el Cristo crucificado. Y digo, ahora sí viene la forma de que usted se bendiga o bendiga. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que hagas resplandecer Dios Todopoderoso su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia y te muestre su favor. Que Dios Todopoderoso alce a ti su rostro, levante su rostro hacia ti y ponga en ti paz y te dé paz. Y de este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré para que yo los bendiga.
Eso usted lo puede tener, lo puede leer en Números, capítulo 6, versículo 24 al 27. Números, capítulo 6, versículo 24 al 27. No se olvide, nosotros leemos la Biblia del Oso, de Cazador de Reina, del año 1569. Volvemos a repetir entonces Números capítulo 6, versículo 24 al 27. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios Todopoderoso su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te muestre su favor. Que Dios Todopoderoso alce a ti su rostro, levante su rostro hacia ti y ponga en ti paz y te dé paz. Y de este modo ellos pondrán mi nombre. Hay que poner su nombre sobre todos los hijos de usted, sobre toda su descendencia, sobre todo su linaje, sobre toda su casa, sobre toda su generación. Tiene que poner el nombre del Dios Todopoderoso en su casa, en su generación, en su linaje. Amén. Con la bendición que Dios expresó, entonces usted dirá, no confío en el hombre. La bendición que Dios le dio y nos enseñó a nosotros para bendecirme y bendecir a todo mi linaje, a toda mi casa, a toda mi generación, a todo mi linaje, enseñarles a Él. Ahora yo puedo decir, no confío en el hombre o mujer, solamente confío en Jesús, mi Señor, porque así está escrito en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17 versículo 5. Jeremías 17 versículo 5, que dice, así dijo el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Miren, hermano, creyente, hijo, hija de Dios, empiece de una vez por todas a llamarse usted hijo, hija de Dios, a ser hijo, hija de Dios. No confíe en el hombre, confíe en el Dios Todopoderoso, confíe en Jesús. Todo lo que usted necesita, confíe en el Dios Todopoderoso. Todo lo que usted quiera tener, confíe en el Dios Todopoderoso. Todo lo que usted quiera tener, confíe en el Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso le va a entregar a usted todo lo que usted le pida. Pero si usted está pidiendo una situación, cualquiera que sea, y está confiando en el ser humano, no puede llamarse hijo, hija de Dios. No puede llamarse. El hijo, la hija de Dios debe demostrarlo. Yo tengo que confiar en Dios Todopoderoso. Y al confiar, pues, ore, humíllese ante Dios, llore y clame, y siga confiando en Dios. Para que usted
no sea maldito. Como dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Ven? Por eso, hermano, muy fácil. Dice, yo soy hijo de Dios. Cosas sencillas, confíen, lo logran. Pero cosas imposibles, ahora sí es la cosa seria. El hijo y la hija de Dios busca lo imposible siempre. No busca lo que puedes hacer lo posible. Es lo imposible para él, para el ser humano, sea hijo, hija, sea hombre o sea mujer. Tiene que buscar lo imposible. Porque lo posible usted lo puede hacer. Pero lo imposible, lo que usted no puede, ahí tiene que estar hablándole al Señor y tiene que confiar que eso imposible lo logró. Pero no usted, sino el Señor se lo dio a usted. Lo imposible, ¿cuál es? Paz. ¿Tiene usted paz, hijo, hija de Dios? Sí, tengo paz. ¿Y por qué se preocupa? Hijo, hija de Dios, ¿usted es libre? Sí, yo soy libre porque está esclavo. Entiéndalo. El hijo, la hija de Dios, busca lo imposible siempre. Hasta que lo tiene. La paz, el amor, la libertad, misericordia. No se logra con charlas, con diálogo, ni con convencer, ni con hablarle de una u otra manera para que usted diga, sí, yo tengo. No es así. El amor, la paz, la misericordia, la libertad, hermana, se logra doblando rodillas de forma individual, clamando y llorando ante el Dios Todopoderoso, dependiendo del Padre. Así se logran las cosas imposibles. Porque las cosas posibles, usted lo hace. Usted lo hace. Pero hay mayor gloria a Dios, dándole gloria a Dios, cuando las cosas imposibles, usted lo logra. Demuestre usted que es un hijo, hija de Dios. ¿Cuándo lo va a demostrar? El Señor ya está aquí. Usted no tiene por qué prepararse. Usted tiene que estar listo para recibirlo a Jesús, para irse con Jesús. No es con palabrería. No es porque me han convencido. Yo tengo que demostrarlo de forma individual, que yo soy un hijo, una hija de Dios. Por eso debo buscar lo imposible, porque Dios me lo va a dar, lo imposible. Paz, amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, hermana, creyente, demuestre que usted es un hijo
una hija de Dios. Amén. Nadie en su casa. ¿Por qué está callado? No habla nada de la palabra de Dios en su casa. No hace nada lo que le agrada a Dios en su casa. Usted está en otras cosas. Pero dice, soy. Busque lo imposible. Para que usted vea, hermana, que Dios Todopoderoso le está haciendo milagros en su vida. Constantemente. Agarra una cosa imposible, pídale, y a Dios le dio. Busca otra cosa imposible, pídale, y Dios ya le dio. Y así sucesivamente, constantemente. Entienda, nosotros tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que agradar al Dios Todopoderoso. No debemos agradar al mundo. El hijo y la hija de Dios debe agradar al Dios Todopoderoso, no al mundo. Agrado a mis familiares, agrado a mis padres, agrado a mis amistades, agrado a mis vecinos, agrado en mi trabajo. Y al Dios Todopoderoso no le agrada usted nada. Hoy, ¿qué celebra usted? Debería estar celebrando la libertad que Dios le dio. La salvación que Dios le dio. Por eso, hermano, entienda que es un hijo, una hija de Dios. Muchas veces se escucha que el hijo o la hija de Dios cuando ora comete errores. Miren, hermano. Bueno, ¿saben qué, hermanos? Ustedes no saben orar. ¿Qué tal eso? No saben orar. Cometen muchos errores. ¿Saben qué? Estas son las formas de orar. A veces les dan unas reglas. Oigan, se ve eso en las congregaciones, se escucha. Se ve cuando usted ingresa a internet. Evite errores en el orar. Para orar haga esto. Aquello. Y es necesario, por eso, que el creyente, el hijo y hija de Dios, comprenda que al orar no comete errores, por si acaso. Están poniendo reglas en una oración, hermana. Y le dicen que usted no sabe orar. No, está equivocado usted, hermana. Esa no es la forma de orar. Tiene que orar de esta manera. Reglas, con el pretexto de que cometen errores. Entienda, el creyente cuando está revestido del Espíritu Santo tiene sabiduría e inteligencia. ¿Me entiende? Si yo tengo sabiduría e inteligencia que Dios me dio a mí, entonces tengo palabras para dirigirme a mi Dios. ¿Está entendiendo? Tengo palabras para dirigirme a mi Dios. Por eso es el creyente no comete errores para orar, porque sabe perfectamente que debe orar tal como siente, hablarle al Padre de forma espontánea. La oración está siempre unido con el arrepentimiento, lloro, clamor y perdón.
Por eso, hermano, el que ora, no ora riendo, no ora pensando en otra cosa y hablando cualquier cosa. La persona que ora al Dios Todopoderoso, ese hijo, hija de Dios que está revestido del Espíritu Santo, esa persona que está dentro del Espíritu Santo, tiene sabiduría y tiene inteligencia, y entonces guiado por el Espíritu Santo, y al ser guiado de forma automática, empieza a hacer lloro, empieza a clamar al Dios Todopoderoso, empieza a pedir perdón, empieza a perdonar. Es diferente, hermano, hermana. No necesitamos reglas, ni necesitamos que alguien nos diga que tienen errores. Que los cristianos o los creyentes cuando oran. La oración está en base a la guía del Espíritu Santo. No está en base a la guía del ser humano. Entiéndalo. Muchas veces se enseñan que debemos aplicar la palabra de Dios para poder contrarrestar la situación que el creyente pasa. Está bien, pero deben entender que es una prueba, y toda prueba lo primero es dirigirse al Dios Todopoderoso, humillándose, llorando y clamando para que el Padre le dé victoria y el creyente diga: gloria a Dios. Ahora puedo pedir para que tenga misericordia y me libre de la situación que estoy pasando, rogándole con lloro que me dé victoria y me libre del mal. El creyente que ora de esa manera siempre tendrá la respuesta de Dios de forma inmediata. No se olvide, debe arrepentirse, debe llorar, compungirse, debe clamar, debe perdonar y recién pedir. Miren, hermanos, la oración está en base a la guía del Espíritu Santo. No está en base al capricho, o a mi mente, o a mi inteligencia, o a mi sabiduría, para decir cómo se debe orar. O poner reglas para orar. Cuando hablan de Mateo 6:6, cuando están hablando del Padre Nuestro, es una oración. Esa oración es grande. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? De forma general, ahí nos enseña claramente. No es una repetición, es hablar sabiendo qué es lo que estamos diciendo. Cuando nosotros decimos la primera parte, Padre, dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué estamos diciendo? Tenemos que poner al Padre en toda nuestra casa, en la generación, en el linaje. Debemos santificarlo. ¿Y cómo se lo santifica el Padre? Estudiando la palabra de Dios, estar con Él, orando con Él, hablándole a Él, haciendo su voluntad de Él. Eso es santificar. Pero la gente repite, como otros enseñan, repita. No es así. Por eso somos guiados por el Espíritu Santo en las oraciones. Por eso cuando el creyente, cuando ora, todo ahora sale, si es en una situación, claramente, hermano,
Usted sabe que la prueba viene acompañada de una gran victoria. ¿Qué nos dice en Marcos 11:22? Y respondiendo Jesús les dice, ten fe de Dios, ten fe de Dios. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas el creyente le será hecho lo que dice, lo que le dijere le será hecho. Eso nos enseñó el Señor. Por eso el creyente, cuando ha terminado de orar, ahora lo habla y dice, muy bien, problema, quítate y échate al mar. Es lo que dice. Porque ¿quién le dio la victoria? Fue Jesús al creyente. De la misma manera, cuando se puede decir, cuando hay mucho problema, como dicen los gigantes, problemas grandes, bueno, un problema chiquito, problemas grandes, problema. Le dice, vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has deshonrado. Eso está escrito también en 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 al 47. Eso está en 1 Samuel capítulo 17, del verso 45 al 47. Y David dijo al filisteo, tú vienes a mí con cuchillo y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has deshonrado. El Señor pues te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré los cuerpos de los filisteos hoy a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada y lanza, porque del Señor es la guerra, y Él los entregará en nuestras manos. Miren, hermano, son formas que el Señor nos enseña. Al Hijo y la hija de Dios, constantemente tendrás victoria. Es lo que te está diciendo. Aunque cuando haya una situación, tienes victoria. Es lo que te está diciendo. Es lo que te está diciendo. Amén. Eso me permite que debemos cambiar la palabra gracias por gloria a Dios, que es lo correcto. Por eso es bueno. Es bueno dar gracias a Dios. Pero es mucho mejor decir gloria a Dios. Amén. Es bueno. Pero decir gracias a Dios es bueno. Pero lo mejor es decir gloria a Dios. Es decir, el creyente cuando ora y quiera decirle al Padre que su poder ha sido manifestado en su vida, pues dice gloria a Dios. Si bien la palabra de Dios existe en varios lugares, dar gracias, pero también dice que debemos darle gloria, honra y virtud, como está en Revelaciones 4:11. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creados. Esto se debe hacer, dar gloria a Dios, porque cuando usted, cuando tiene el conocimiento perfectamente de lo que es un hijo y una hija de Dios, tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pues entonces usted, como está escrito en Isaías capítulo 40, versículo 8, que dice, Isaías capítulo 40, versículo 8, que dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Es decir, hermano, si Dios Todopoderoso nos ha dicho, te doy victoria, usted tiene la victoria.
te doy paz. Usted tiene paz. Te dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces usted no tema porque Dios está con usted. Y todas las promesas que tenemos desde Génesis, las revelaciones, es para el creyente, para el hijo, la hija de Dios. Por eso su palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Si el Señor ha dicho esta la palabra de Dios hace años, cuando estaba Adán vivo, le ha dicho, eres libre. Ahora estamos en el siglo XXI y yo también puedo decir, gracias, gloria a Dios, soy libre. Gloria a Dios, soy sano. Gloria a Dios, soy salvo. La palabra de Dios permanece para siempre. Eso usted tiene que entender. No existe que Dios me ha fallado, Dios no me escucha, Dios no me oye. A ver, tal vez a vos te va a escuchar. No es así. Por eso el hijo y la hija de Dios, cuando tiene el Espíritu Santo, tiene sabiduría e inteligencia. Cuando tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guía a esa persona, sea hombre o sea mujer, cómo debe orar al Padre. Y ahí ve el poder de Dios. Oiga, pero si es una persona que solamente dice, yo oro pero no me escuchas, no sabemos cómo estar orando. No sabemos si lo tendrá el Espíritu Santo, porque no es solamente por boca decir yo tengo al Espíritu Santo. Sí, yo creo. Tiene que demostrarlo. Ya muchas veces he hablado. Vayan a las congregaciones. Oigan, no llevan la palabra de Dios, lo que le llaman Biblia. Llevan el celular. Con el celular están leyendo. Y otros están llevando lo que ellos le llaman Biblia, llevan su Biblia, no tienen ni una rayita, ni una anotación, siguen nuevito. Como si lo hubieran comprado hace 5 minutos. No lo leen. Otros tienen en su casa 50 Biblias y ni una la han leído. Ni siquiera la ojean, lo tienen ahí. ¿Para qué digo? Este había tenido 50 Biblias. Che. La palabra de Dios permanece para siempre. Y eso solamente se va a cumplir en el Hijo y la hija de Dios. Amén. Así que nadie puede decir, yo soy hijo, hija de Dios, y no lo demuestra. Entienda, ya se ha hablado, hace tiempo hemos hablado. Brujos, hechiceros, hablan todavía algunos versos de la Biblia, que ellos le llaman. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esto solamente va a ser para el Hijo, la hija de Dios. Y para los creyentes, a los no creyentes también. Porque ellos dirán, bueno, había sido verdad, pero ya van a estar castigados. Ya no van a tener el tiempo. El Hijo, la hija de Dios está en el tiempo. Está en el tiempo. ¿Qué nos enseña en Lucas? Estábamos nosotros hablando, es bueno decir gracias a Dios, pero es mejor dar gloria a Dios, porque Jesús mismo nos enseñó en Lucas capítulo 17,
versículos 17 a 19, que dice, y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Por eso, hermano, el hijo y la hija de Dios, cuando ve algo imposible y sigue orando por eso imposible, cuando Dios ya lo hizo posible, gloria a Dios. Es lo que está diciendo. Cuando usted lee el contexto del capítulo 17, se refiere a unos 10 leprosos, oigan, que han venido donde Jesús rogándole que les sane. Y les dijo, limpios son. Y todo el mundo se va. Pero ninguno vuelve donde Él. Solamente vuelve uno, que era samaritano, no era judío. Solamente vuelve uno y le dice, le da gloria a Dios, gloria a Jesús. Y Jesús que le dice, eres salvo, tu fe te ha salvado. La fe de Jesús lo ha salvado. ¿Entiende, hermano, hermana, hijo, hija de Dios? Por eso nosotros tenemos que dar gloria a Dios. Hermano, hermana, usted tiene victorias de gloria a Dios. De gloria a Dios. Usted ha leído un versículo de la palabra de Dios y el Señor le ha revelado la palabra de Dios de gloria a Dios. Usted ha escuchado dentro de sí, en su interior espiritual, mi cuerpo, en su ser. Le ha dado Dios Todopoderoso un mensaje a usted. Diga, gloria a Dios. De gloria a Dios. Si usted ha sido libre de un mal, de gloria a Dios. En todo momento, de gloria a Dios. Por eso el Señor nos dice, no hay quien volviese y diese gloria a Dios. La gente, los creyentes, los que se dicen cristianos, reciben los milagros de Dios y se olvidaron, se corrieron, se alegraron, pero no volvieron donde Jesús y le dijeron, gloria a Dios. Para que Jesús les diga, tú eres salvo. La salvación solamente lo da Jesús. Las enfermedades, hermano, las situaciones son pasajeros. La salvación es eterna. Entienda las situaciones, lo que le llame usted, las enfermedades, lo que le llame usted, son pasajeras. Pero la salvación es eterna. Por eso, cuando usted algo le hizo Jesús a usted, vuelva donde Jesús y dígale, gloria a Dios. Y Jesús le dirá a usted, tu fe te ha salvado. La fe de Jesús te ha salvado. Amén. Hoy, siempre celebramos la libertad que Jesús nos dio. Amén. Hoy y siempre celebramos la salvación
que Jesús nos dio. Amén.